Hay algunas noches. Manu Altamirano en este espejo de barros. ¿Cómo andás, Manu? ¿Todo bien? Bueno, una alegría de estar compartiendo este reflejo artístico de idas y vueltas. ¿Cómo andás vos? Bueno, Ney, muchas gracias por la invitación. Acá muy contento de estar participando, saliendo de una gripe un poco brava, por eso la voz, pero acá estamos firmes. Estos cambios de temperatura, estos climas, estamos con un veranillo, después se viene el invernillo y así vamos. Bueno, es lógico que nos agarremos alguna peste o el cambio de clima mismo hace, ¿no? Sí. Vos, y el no parar. Y el no parar, claro. El no parar es, trae muchos temas, ¿no? Porque nosotros los músicos, de algún modo tenemos que ser el músico en la profesión, el abogado en las leyes, el empresario en la producción y toma de decisiones. Es un estrés bastante grande. Y te iba a preguntar con respecto a esto de tu oficio, porque sos multiinstrumentista, o sea, un loco que se preparó para tocar piano, flauta traversa, guitarra, cantar, cuidarse de la gola en un resfrío, o sea, hasta casi médico, curandero, podríamos decir, ¿no? No, es un montón. Me queda un poco grande, pero es verdad que toco varios instrumentos y en mi proyecto también lo hago, y en algunos otros proyectos en los que participo, principalmente como flautista. Pero bueno, en esto de hacer mis canciones siempre fue acompañarme con la guitarra. Y por otro lado, a mí me gustan mucho los tambores, toco música brasilera, candombe, rumba. Así que bueno, esos mundos se van así un poco caóticamente juntando y separando, hasta que llego, digamos, a hacer mi disco donde todo eso se junta y cobra un sentido. Bien. Esto de comenzar tu vida musical desde la guitarra, ¿no? ¿Fue desde la guitarra o fue desde la voz? ¿Cuál fue el primero? Mira, yo tengo recuerdo de siempre cantar, porque sí, digamos, un poco imitando lo que te gusta, y no tengo un recuerdo de cuando eso se volvió como, puedo cantar en un escenario. Entonces, como que eso, un poco que sucedió, no hubo nadie que me dijera que no podía hacerlo, Claro. Y eso sucedió. Después sí fui formándome un poco en ciertas cuestiones de la técnica interpretativa y todo eso, pero nunca, no es que me dediqué a estudiarlo tanto como me dediqué, por ejemplo, a la flauta traversa. Y de chico estudié otros instrumentos, estudié algo de percusión, estudié violonchelo, piano, pero recién en mi adolescencia, cuando encontré la guitarra, que era como ese vehículo para ir a cualquier lado y cantar una canción, ahí es cuando no, solté. Bien. Y esto, vos decías, música que escuchaba, mucha música brasilera. El candombe llegó a Buenos Aires más para el fin del 2000. No, fines del 2000 no, antes, un poquito antes del año 2000. Porque yo era chico y acá el candombe, ¿viste? No era muy curtido, era más del lado del Uruguay, muy común sí. Allá. Y ya para el 98, 99 se empezaron a gestar los grupos de candombe. Y voy a esto. ¿Qué notás de distinto a lo que sucede con nuestras culturas, ¿no? La cultura brasilera, la cultura uruguaya, un Buenos Aires que recibe de todos lados y se alimenta. ¿Qué tenés en común con respecto a estos lugares y por qué te llegan? Bueno, lo primero que me gusta decir es que estamos hablando del candombre afro-uruguayo.
porque también existe el candombe porteño y distintos candombes en el interior de Argentina, que un poco están invisibilizados, como toda la cuestión de la negritud en Argentina. Pero bueno, está bueno decir que cuando hablo de candombe me estoy refiriendo al candombe afro-uruguayo, que como vos decís, en realidad empieza con la dictadura, ya que empiezan a llegar no los primeros, siempre hubo algunos uruguayos, ¿no? Pero empieza a formarse como una comunidad que se empiezan a juntar y a salir con los tambores en plena dictadura de acá. Entonces, eso es una historia, digamos, que yo, cuando me incorporo en el 2000-2005, conozco a mucha de esa gente que fueron los primeros que empezaron a salir con tambores, y entonces para mí se vuelve como una gran pasión, y de ahí es que empiezo a investigar un poco sobre la música afro-argentina, y me encuentro con mucha gente del candombe porteño y todo eso, que también es algo que desarrollo un poco en mi primer disco, y después fue por otros caminos, y ahora en este disco, por ejemplo, hay un candombe afro-uruguayo, que es algo como que es más común de escuchar, digamos. Está mucho más en nuestra cultura popular de la música que suena, ¿no? Mucha influencia tenemos de la música uruguaya, y muchos artistas argentinos tocaron candombe, entonces por ese lado como que se va relacionando con el resto de la música latinoamericana, que como vos decías, yo escuché muchas de esas cosas de chico porque mis viejos son muy melómanos, y junto con el rock, junto con música de cantautores, junto con jazz y con otras cosas, y todo eso me formó, y después yo me fui haciendo un camino a la hora de estar haciendo mis canciones, de qué elementos de esas músicas entran en las canciones, que son canciones de autor, digamos, no necesitan estar en un estilo en particular, pero sí, obviamente tiene un montón de esas influencias. ¿Y cómo te llega la música brasilera? Porque en mi caso, ponele, mi abuela era de la frontera con Brasil. Ella era uruguaya, fronteriza, ¿viste? Entonces todo pasaba por Brasil. Ahí no llegaba la radio de Montevideo, por ejemplo. Llegaba la radio Brasil, la tele brasilera. Entonces, de algún modo, el portuñol se instaló fácilmente. Entonces, uno veía la tele, escuchaba música, te ibas a las peñas, a los rodeos, como le dicen allá. Y de algún modo puedo decir que, bueno, ese fue mi canal para conectarme con la música brasilera. ¿Y el tuyo cuál fue? Y en un principio a mis viejos ya les gustaba hace mucho. Yo creo que parte de eso tiene que ver con toda esta interacción que tuvieron en los 80, Mercedes Sosa con Vinicius, Toquinho y como el Chico Buarque, toda esa junta del canto latinoamericano que se armó en ese momento, y empezó a llegar un poco más la música brasilera acá a Argentina, y mis viejos siempre les gustó mucho. Y cuando yo era chico fuimos a Brasil. Yo me acuerdo de haber visto un montón de cosas en la calle, así, maracatú, capoeira, samba, y la impresión de eso fue de que me vibró algo ahí, y que después me pasó lo mismo con el candombe, y que después me pasó lo mismo con la rumba. Hay algo de la música negra que me toca una fibra que me tocan otras músicas, que igual toco muchas otras músicas, me encanta el folclore argentino, el tango, y otras músicas como el rock y tal, pero hay una conexión ahí que me despertó de ir buscando un cierto camino dentro de eso. Bien, sí, yo me quedo con eso de cómo le llegan, ¿no?, las cosas a uno, porque la música es un modo
de comunicación. Perdón que se están comunicando las perras con alguien allá, andá a saber qué. Así que, y este modo de comunicación es increíble porque una de las características de la música es que no tiene tiempo, ¿no? A veces uno dice, pero esa música es vieja. Si hay algo que tiene la música es que no tiene edad, justamente, ¿no? Y en esto me encuentro con que hay mucha evolución musical en este disco, que es Mutantes, y vos hablabas del candombe ayer, ¿no? Así se llama el candombe, ¿estoy en lo cierto? Sí. Vamos arriba. Y Mutantes, ¿sí? Es un disco que trae un montón de elementos, pero ¿por qué le pusiste mutante? ¿Qué es lo que muta? Todos nosotros le voy encontrando distintos sentidos y eso está buenísimo. El otro día alguien escribió una reseña donde interpretaba que los mutantes somos como la gente alienada de la sociedad de hoy en día, metidos en el celular y controlados. Y por otro lado alguien interpretaba como de cómo mutamos nosotros ante todos los cambios que muchas veces son adversos, muchas veces acá particularmente en Argentina estamos en un momento en el que estamos como constantemente golpeados y cómo uno se resiste a eso genera ciertos cambios en uno. Y también en la canción Mutantes particularmente es de cómo nos cambiamos entre nosotros necesariamente para conocernos, ¿no? Como personas. Habla particularmente de una situación, pero creo que se aplica un poco más universalmente a que realmente para abrirte y para conocerte con otro ser humano hay algo en vos que tiene que cambiar y que esa misma mutabilidad es la que te hace ser resistente a todo lo demás que está cambiando constantemente. Che, Manu, y esto es súper importante, ¿no? Una sociedad en la cual está pasando por un momento el mundo, yo lo veo así, ¿no? Que el mundo está en una crisis terrible, donde en algún momento, en alguna otra entrevista, habíamos hablado de hiperindividualidad, ¿no? Donde uno se salva solo, ¿viste? Y no es así, sabemos que el ser humano por naturaleza gregaria, etcétera, etcétera, es un ser que necesita de otros, y mismo la música, ¿no? Necesitamos de armar cofradías o cooperativas donde nos nutra en nuestro laburo o nos ayude. Y vos armaste un lindo equipo de trabajo, ¿no? Sí. De pibes que congregan no solo con tu obra, sino contigo. ¿Cómo llegaron ellos? Y de algún modo, ¿cómo ves vos esta sociedad que tenemos ahora? Por ejemplo, voy a extender un poquito más la pregunta, porque no es fácil que el público vaya a ver los conciertos. Se está volviendo como más resistente, los lugares cada vez son más acotados, vuelven al mercado, cuando antes la cultura era propiamente la que generaba luego el mercado. Ahora primero está como el mercado y después vemos a ver qué pasa con la cultura. Esto es una visión mía personal, no, sí. La comparto nada más. Yo para empezar por ahí, por lo último, siempre lo que yo vi es que falta un link, porque si vos pensás, yo siempre lo pensé como desde un barrio, ¿no? Un barrio capaz que tiene un centro cultural, este centro cultural capaz que tiene un montón de propuestas artísticas, capaz que tiene culturales en general, capaz que es muy accesible y capaz que el resto del barrio no se entera nunca que eso está ahí, de que hay cosas que les podría gustar. Entonces creo que hay que encontrar las formas de romper con esas lógicas del mercado que justamente no son de mercado, porque tienden a la concentración y a que todos consumamos lo mismo. Entonces, si vos no conocés otra
otra cosa que lo que te propone es el mercado, bueno, nunca vas a ir a conocerla realmente. Y entonces las formas que yo veo son, por supuesto, el Estado podría hacer cosas, la escuela podría hacer cosas, el Ministerio de Cultura podría hacer cosas, pero también, digamos, nosotros como comunidad tenemos que encontrar las formas colectivas de generar esos lazos que en el fondo son es más que vayan a escuchar tu música, sino es esto, generar una comunidad y ese encuentro siempre de verte con un otro que es distinto, es como la forma de romper con ese discurso de individualismo y de competencia que hay, ¿viste? Como que se impuso un discurso de que si no le pisás la cabeza al otro no vas a sobrevivir. Y bueno, qué equivocado está. Sí, y qué equivocado está, porque tal vez le pises la cabeza al otro, igual no sobrevivas, pero también porque hay muchas posibilidades de, construyendo estas redes, generar algo distinto, digamos, y ganarle aunque un poco a ese mercado y a esa concentración. Y bueno, creo que en la música pasa mucho de que nos generamos en momentos más que en otros, porque uno tiene su energía y su tiempo limitado, pero se generan ciertos vínculos, ciertos espacios, ciclos, partidas que nada, van un poco en ese sentido. Y yendo a lo que decías del grupo que tuve la suerte de formar, tiene que ver con, bueno, este es mi tercer disco, el primero se llama Agua Dulce y el segundo se llama Extremos, que es de 2021. En toda esa etapa como anterior a la pandemia yo venía tocando solo, y cuando empecé a grabar el disco empecé a contactarme con un montón de músicos con los que había compartido y vinieron a grabar a ese disco más de 20 músicos. Cuando hicimos la presentación, obviamente que me iba a invitar a 20 músicos, estaba buenísimo si hubiera sobrevivido a tener que organizarlo. Entonces armamos una banda igualmente bastante grande, con un núcleo que éramos 6, que después de eso, imagínate, 2022 lo presentamos. Hasta el día de hoy se mantiene casi igual. Entonces, muy agradecido del compromiso y de lo que eso te permite construir a nivel de que este es un disco que creo que se nota mucho más que está construido con una banda, que por más de que los temas son los temas, los toque a capela yo o con una orquesta sinfónica, en el disco se nota mucho el que están tocados esos temas, que tienen un groove y que tienen una solidez que yo creo que es una gran parte de la identidad del disco. ¿Todos los temas los compusiste vos, los trabajaste vos en los arreglos? 4 de esos temas son míos. Uno de esos temas es de Fernando Cortizo, un cantautor uruguayo, amigo, excelente, muy recomendable. Y es una canción que yo venía cantando ya dentro de mi repertorio porque me parecía que le quedaba muy bien a mi repertorio. Y cuando decidimos ir a grabarlo, de hecho tenía algún otro tema mío y decidí integrar ese porque se conjugaba muy bien con el resto de los temas. Y después los arreglos, sí, en general son míos en lo estructural. Después siempre se terminan transformando con las propuestas de los músicos. Puesto que yo, o sea, por más de que le diga al baterista lo que quiero que suene, después lo interpreta. Y aún así en cosas que son más, por ejemplo, los arreglos de vientos, están escritos, pero si me dicen, che, en vez de esta nota vamos a tirar esta o acá, agregarle tal cosa, buenísimo, enriquece mucho más. Claro, trabajo. Claro.
le produce otra, digamos, un poquito de sal de cada artista en su interpretación. Sí. Está muy bueno. Che, ¿y qué considerás o qué canción considerás vos como para recomendar? Son todas recomendables, ¿sí? Pero si vos tenés que identificar una canción, decir, mira, loco, esta canción es la que mejor nos representa. ¿Existe primero? No, yo creo que Mutantes es una canción que resume un poco la intención de este trabajo, porque es una canción gruera y eso es un poco lo que estuvimos laburando, aparte de que la letra va un poco en este sentido, siempre hay una canción que resume un poco la intención general de las demás, pero lo que tiene es que es tan ecléctico que si escuchás un solo tema te vas a quedar con una impresión que capaz que es muy pequeña con respecto al resto musicalmente. En el disco anterior más todavía, que se llamaba Extremos, tenías un tema súper íntimo con un arreglo de cuerdas y después uno que sonaba como una orquesta de salsa. En este disco la formación es más estable, pero igual Mutantes es muy distinto de ayer, que tiene eso de candombe. La hidratada flor, que es el tema de Fernando Cortizo, tiene una intención más brasilera y algunos no tienen, si bien no dejan de ser latinoamericanos porque los hicimos nosotros y no los hubieran hecho en otro lado o no podrían haber sido hechos en inglés, no parten de un ritmo melódico americano. Buenísimo. Luna pixelada, ¿no? Es como una terminología, primero es una terminología de esta era, porque nada, pixelada, wow. La luna, viste que es una referente romántica, casi femenina de la noche, pero ¿por qué pixelada? ¿Qué fue lo que sucedió ahí que dijiste luna pixelada? Bueno, así como decís, digamos, siempre nos genera como algo místico, ¿no? La luna, como las estrellas, como ciertas cosas que tienen tanta fuerza y algo tan sensorial. Cuando ves una luna llena es como que llega no solo por los ojos, ¿no? Una cosa así. Y viste que es una boludez, pero siempre que intentás sacarle una foto a la luna decís, uy, qué sentís como no tiene nada que ver. No es esto lo que yo estaba mirando. Y eso me pareció cuando como... usted con el celular, porque cuando sacás con el celular vas a perder. Total. Bueno, obviamente hay gente que se dedica a sacar fotos y que saca muy buenas fotos, pero creo que aún ellos no deben sentir lo mismo cuando la ven, la foto, que ver. Y un poco nos pasa con todo, ¿no? Con toda, bueno, ahora estamos hablando a través de una pantalla, y tantas cosas que suceden a través de una pantalla y que hay momentos, viste, en donde casi que te convence que la realidad es eso. Y si bien hay que aceptar que hoy en día ya genera efectos en la realidad, es parte de la realidad, esa canción es como un reflejo del sentimiento de necesitar encontrarse, sentir como la cercanía. Y bueno, creo que está bastante claro que está escrito durante la pandemia. No sé si tendría que mencionarlo, porque creo que también un amigo dijo alguna vez que tantas canciones nacieron durante la pandemia y en realidad nadie quiere acordarse de eso. Sí. Lo que pasa es que marca una era. La pandemia marcó, está Cristo y la pandemia, ¿viste? O sea, sí, en nuestro tiempo de vida realmente creo que no lo vamos a poder olvidar. Pero bueno, un poco para contar la historia de la canción, surgió como en ese momento, como en un estado así de ese estado de repetición permanente y nada, me pareció que había algo en todo ese gesto que tenía mucho que ver con lo que quería decir
Entonces empecé a jugar con esa idea de un loop de acordes, que tal vez no está en el resto de mis temas, no son tan así, unos un poco más. Y bueno, como muchas otras, ya empezó a surgir un coro con esa letra y metí de lleno como en ese clima y bueno, espero que se note. Espectacular. Che, vos sabés que no sé ustedes cómo vivencian la música hoy. Eh, Digo, ¿por qué lo digo? Primero, soy un poquito más grande que vos, algunos añitos más. Y vos sabés que una de las cosas que hacíamos nosotros de pibes era juntarnos a hacer escuchas musicales, ¿no? Donde íbamos, cada uno llevaba su cassette o el disco vinilo y no teníamos mucha música. La biblioteca nuestra por ahí eran 5 bandas, o por ahí era una sola banda, un solo disco. Me acuerdo Pink Floyd, Michael Jackson, ¿no? O el caso de las murgas, cuando escuchábamos murga, que empezamos a cantar y queríamos cantar murga, o candombe, lo que sea, ¿no? Y hacíamos las escuchas. Hace pocos días, el Día del Padre, hicimos una escucha así de YouTube, ¿viste? Nos pusimos a escuchar cosas muy modernas o muy poco conocidas. ¿Ustedes hacen ese trabajo de juntarse con amigos a escuchar música, ver videos inclusive? La verdad, muy poco. La verdad, muy poco. Me hiciste recordar cosas de la adolescencia que extraño un montón. Incluso con mi viejo, que tiene una discoteca envidiable de vinilos y todo. Hace mucho tiempo que le vengo diciendo, bueno, juntémonos y pongamos un disco un día, porque realmente es como... Hay que generarse el tiempo de hacerlo, y perdimos un poco el hábito. Perdimos, digo yo, en particular, lo siento que lo he perdido. Sí tengo mis momentos de escuchar música, cuando los puedo generar. Por ejemplo, yo suelo laburar más por la tarde y por la mañana estudiar instrumento o hacer algunas cosas que tenga que hacer. Y un par de veces por semana sí tengo un rato para ponerme un disco y escucharlo entero. Pero no está tanto bueno ya. la aclaración de lo del tiempo, ¿no? Qué importante es darse el tiempo para escuchar música, teniendo en cuenta lo primero que hablábamos, ¿no? La capacidad comunicativa que tiene la música con nuestro ser, con nuestro interior, ¿no? Y esto mismo reflejarlo al público que nos vea, ya sea nos escuche por las radios o nos vea por YouTube. Generar esa confianza de loco, hacete el tiempo y ponete ahí un Mano Altamirano, ¿no? Para escuchar, aunque sea. Me encantó el candombe ayer, la hidratada Flor, Mutantes me pareció una cosa, primero extrañísima, porque digo, ¿qué pasa acá? Entonces lo escuché y como siempre digo, y por ahí siempre recalco mi ser reiterativo con esto, ¿no? Que la música no hay que escucharla una vez, hay que escucharla más de una, digo yo, ¿no? Porque uno en la primera percepción viene lo más inmediato, que es lo más básico, lo más elemental y lo más pobre, que es el me gusta y no me gusta, el juicio fácil, ¿no? Luego empiezan a aparecer ya los otros elementos de la música que son los que nos van nutriendo en nuestra cultura, en nuestro conocimiento sobre los sonidos, y luego llega el resultado final, que es entender la comunicación, pero esto ya me estoy alejando un poco del primer criterio, que era me gusta o no me gusta, que es muy importante, porque si hay alguien que dice escucha esto y no me gusta, ¿qué pasa? Y si me gusta, me encantó, qué bueno que está. Pero qué importante también es entender, por ejemplo, vos decías te gusta el tango. Yo he tenido alumnos de guitarra que me decían, a mí el tango me da asco, ponele, ¿no? Así, ¿eh? Claro. Sí. Entonces, llegó el tiempo de estudiar un tango y me dijo, che, loco, la verdad está bueno este tango.
O sea, pero ¿cómo era? ¿Te daba asco? ¿Qué es lo que sucede ahí con el gusto musical del público? ¿Qué es lo que considerás vos y qué aportes podemos hacer para que este público vuelva a tomarse ese tiempo, esa horita de escuchar, che, a ver, vamos a escuchar música? Me voy a sentar ahí con mi señora, con mi hija, con mi hijo, al ojo, mira, vamos a compartir, a ver qué estás escuchando vos. ¿No? Por más que a mí no me guste, digo, porque también a él le gusta y digo, bueno, a ver, quiero encontrar algo que a mí me guste y podamos compartir en eso. Para mí tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del vínculo, ¿no? De cómo llegás a vincularte con algo, ¿no? Muchas veces el no me gusta es no lo conozco. Pasa con los chicos con la comida, ¿viste? Voy a hacer tal cosa, no me gusta, quiero comer fideo con manteca, ¿viste? Y un poco lo mismo pasa en la música, es como, bueno, sí, la música mainstream son los fideos con manteca de la música. Y hay cosas que realmente se cuelan ahí que están pasando copadas, incluso en el mainstream, pero pocas. Después abrís el mundo de la música independiente, alternativa, todo lo demás, y es infinito las cosas que están sucediendo y obviamente nunca vas a llegar a conocer todo. Después lo otro, lo de hacerse el tiempo, nos pasa con todos. A mí leer un libro me está costando un montón. Como que de toda la cuestión de las redes sociales y de nuevas formas de consumir contenidos, nos están acostumbrando cada vez a una atención más corta. Y eso se ve, bueno, yo laburo con chicos porque doy clases en orquestas escuela y los más chicos lograr que, bueno, igual ya de por sí, digamos, tienen menos poder de concentración, pero creo que cada vez más como que nos va a costar mantener la concentración durante un tiempo, y creo que esto tiene mucho que ver con esta cultura nueva de los singles y de ir sacando singles. Igual, digamos, yo no me pongo en contra de eso, pero creo que hay que seguir manteniendo como algo de hagamos el disco, por más de que acabo de hacer un disco que debe durar 20 minutos, capaz que es un montón para esta época. No lo hice con ese criterio para nada, podría haber hecho 10 temas. El disco para mí cerraba bien ahí y estaba en el momento de hacerlo, pero bueno, para mí sigue teniendo que ver con todo esto de hacer llegar. Yo, bueno, muchas cosas me llegaron a través de mi familia de chico, y a partir de ahí es como que te vas interesando en alguna cosa y vas tirando de una cantidad de violas que son infinitas, ¿no? Escuchaste algo, ¿te interesó? Yo muchas veces me pasa que me anoto cosas, escuché algo que alguien dijo, lo anoto y voy y lo escucho. Capaz que, como decías al principio, digo, no me gusta y no lo vuelvo a escuchar. Pasa un poco, pero creo que lo que estás haciendo vos hoy, lo que hacen la gente de las radios independientes, de los podcasts, la gente que hace playlists de músicas independientes, son formas de generar ese vínculo entre lo que no conoces pero te podría gustar. También hay cosas que las escuchaste 20 veces y si no me gusta, y no te gusta legítimamente, pero encontrar formas de vencer ese no me gusta porque en realidad no lo conozco. Son expertos alquimistas en la conversión de horas secas en jugosa canción, de horas negras en luces de un farol, de horas extras. Ya vamos a ir cerrando, querido Manu. Bueno, primero un gustazo haber recibido tu obra. Primero es eso, ¿no? Agradecido porque llegó, porque tuve la oportunidad de hacer un trabajo, vamos a decir, que es
continuar este caminito, porque también los músicos, además de poder tocar, tenemos que saber escuchar y también tenemos que saber promocionar o contribuir a que esta música tenga sus rueditas para seguir transitando el camino, ¿no? Que para mí es el verdadero premio. Bueno, muy agradecido por toda la música y espero que sigan viniendo más discos, así que para lo que necesites, acá estamos. Espero ir y conocerte personalmente en Buenos Aires en algún momento, o que nos encontremos en algún lado y va a estar bárbaro. Inclusive en algún proyecto musical también bienvenido. Manu, para cerrar, ¿qué es lo que te gustaría destacar de este disco que me haya olvidado o que vos querés subrayar? No, la verdad que estuvo re en profundidad la charla. Yo te re agradezco por tomarte el tiempo y el interés para conversar todo esto tan en profundidad. Nada, hablamos un montón, hablamos sobre casi todas las canciones. Creo que solo mencionar que si alguien anda por Buenos Aires, el 5 de julio vamos a estar presentándolo en vivo con toda la banda, con muchos invitados. ¿Quiénes son? Nombrame los músicos de la banda, porque no los nombramos. Sí, la banda son... Uy, acá tengo la gata. Sí, son como más de 10, o casi 10. La banda fija somos Agustín Alfonso en batería, Florencia Cañone en bajo, Candela Ramos y Miguel Ángel Figueroa en percusión, y Juan Pedro Guerín, también conocido como Juanito P, en guitarra y coros. Y ahí en general se suma Flavia Axelirud en voz también, que también tiene sus cosas y la recomiendo que la vayan a escuchar. También les recomiendo el proyecto de Flor Cañone, que es Sisa Quinteto, lo que hace Juanito P también. Voy tirando también por si quieren escuchar algo de lo que hacen ellos, que cada uno tiene sus proyectos y son impresionantes. Y después en el disco grabó Carlitos Alegre, también en tambor piano en Ayer. Grabó Wismer Jiménez, un amigo venezolano desde Miami, grabó un 4 en Mi Solar. Grabaron en Los Vientos Manuel Calvo, Milena Bagdadi y Joaquín Muro. Jeremy Nefeli desde Francia, que había hecho un paso por acá, y bueno, lo grabé ahí unos coros. Y Lautaro Moreno Gaudri, que también vayan a escuchar su música, que es impresionante, en teclados. Y bueno, con muchos de ellos y algunos otros vamos a estar el 5 de julio en Teatro Rondemán. Y bueno, que estén en contacto, que por las redes estoy como Manuel Tamirano Music, y como Manuel Tamirano pueden encontrar la música en todas las plataformas. Ahora los temas en YouTube salieron con unos visualizer que se llaman unas animaciones, pero pronto va a salir algún video también, así que bueno, que estén en contacto, que hagamos redes en este mundo de la música. Agradecidísimo con este espacio, Ney. Espero que nos conozcamos pronto, más allá de la pantalla. No sé, ¿hay algo más? Totalmente, no, está bárbaro. La verdad que un gustazo enorme, Manu. La verdad que Espejo de Barro en un principio surgió para difundir ideas musicales que ya existían de hace muchos años, con historias. Había arrancado con un programa radial, ¿no? Iniciando un cuento ya contado muchas veces, ¿no? Hablando de Gardel, por ejemplo, ¿no? Y con el tiempo se da que empezamos a relacionarnos con otros músicos y con músicas nuevas y con artistas independientes, y la verdad que es una alegría enorme. Por eso mi desborde en ratificarlo otra vez, porque la verdad que me pongo tan contento de saber
que hay buena música y que tengo el gusto de poder conocerla y conocer al artista, más allá de la pantalla, de lo que sucede con este aparatito que golpeo y se mueve así. Es la alegría enorme de poder saber de vos y de tu música, ¿no? Y bueno, loco, dejarte un abrazo grande y bueno, y ya despedirme de este espejo de barro. Gracias por la paciencia y bueno, y por toda la música, así que yo me despido y bueno, te dejo estos segunditos para que te despidas de este espejo de barro y de la gente que nos está viendo. Yo te mando un beso enorme y muchas gracias. Bueno, gracias Ney, muchísimas gracias por la invitación de vuelta a poder conversar así de profundidad, la verdad que es un placerazo. Y nada, espero que nos encontremos pronto y saludos a toda la gente que está escuchando, espero que les guste la música y a seguir con esas redes. A seguir con las redes. Nos vemos, te dejo un abrazo enorme. Chao, chao. Nos vemos, un abrazo grande. La moneda está en el aire.